Nunca fui del tipo que se engañaba fácilmente. Siempre me consideré una mujer racional, con los pies en la tierra, y quizás por eso me tomó tanto tiempo aceptar lo que estaba sucediendo justo delante de mis ojos. Me llamo Isabela Monteiro, y durante años viví una mentira cuidadosamente construida, sostenida por apariencias y por la idea de que tenía una vida perfecta. Abogada en una de las mayores empresas de inversión del país, casada con un hombre influyente y admirado, rodeada de lujo y privilegios. Pero la verdad es que, detrás de puertas cerradas, mi vida era muy diferente de lo que todos imaginaban. Al principio, quería creer que el distanciamiento de Víctor era solo una fase. Me decía a mí misma que el exceso de trabajo, las reuniones tardías y los viajes interminables eran parte de la vida de un empresario exitoso. Pero las señales estaban ahí. Perfume femenino en su camisa, llamadas misteriosas, excusas absurdas. Y yo lo sabía. En el fondo, lo sabía. Solo que no quería admitirlo. Antes de continuar con esta historia, no olvides dejar tu me gusta en este video para que yo pueda entender si tú, espectador, estás disfrutando o no de este tipo de contenido. Eso ayuda mucho a nuestro canal. Y también no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando publiquemos más historias como esta. La noche en que todo cambió, algo dentro de mí simplemente se rompió. No sé exactamente qué fue. Tal vez el cansancio, de años engañándome a mí misma. Tal vez la mirada fría de Víctor antes de dormir, como si yo ya no existiera para él. Pero, de repente, sentí que no podía seguir ignorándolo. Esperé hasta que se durmiera profundamente y tomé su celular. Mis manos temblaban. Yo no era ese tipo de mujer. Nunca lo fui. Pero, al desbloquear el teléfono y abrir los mensajes, la verdad llegó con una violencia que casi me dejó sin aire. Ahí estaban, las pruebas que necesitaba para confirmar lo que mi corazón ya sabía. No solo me estaba engañando, sino que lo hacía con una frecuencia que rozaba el descaro. Palabras dulces, promesas, incluso planes de viaje con otra mujer. Cerré los ojos por un instante, sintiendo el peso aplastante de la humillación. Pero lo que realmente me destruyó fue darme cuenta de que la traición era solo el comienzo. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero algo dentro de mí ya sabía que no había vuelta atrás. Podría haberme detenido ahí, aceptar la infidelidad como tantas. Mujeres lo hacían y seguir adelante, fingiendo que no pasaba nada. Pero no era solo eso. Algo en mi instinto gritaba que había más, que esa sensación incómoda en el fondo de mi mente no era solo celos o orgullo herido. Y tenía razón. A medida que seguí revisando los mensajes, me di cuenta de que algunos nombres no me eran extraños. Empresas mencionadas, valores discutidos, transferencias bancarias. Yo trabajaba precisamente en el área jurídica de una de las mayores empresas de inversión del país, y sabía reconocer un esquema ilícito cuando lo veía. Víctor no solo me engañaba, estaba robando. Y peor aún, lo hacía de manera descarada, creyendo que nunca sería descubierto. Sabía que debía actuar con inteligencia. Cualquier paso en falso podría ser suficiente para que se diera cuenta de que estaba descubriendo demasiado. Cerré el celular con el corazón acelerado y volví a la cama, pero no pegué los ojos esa noche. Al día siguiente, mi rutina parecía la misma de siempre, pero ahora, cada detalle me incomodaba. La forma en que Víctor me miraba sin realmente verme, la manera en que hablaba por teléfono, siempre en un tono demasiado bajo, los pequeños deslices que había ignorado durante años. Ahora todo tenía sentido, y decidí que no me quedaría ahí esperando ser la próxima víctima. Pasé las semanas siguientes reuniendo pruebas, con la frialdad que mi trabajo como abogada exigía, y fue un infierno. Fingir que nada había cambiado, sonreírle, mantener mi rutina como si nada estuviera pasando, mientras por dentro cada célula de mi cuerpo gritaba para huir de ahí lo más rápido posible. Sabía que era peligroso, sabía que un hombre como Víctor no aceptaría ser traicionado de la misma manera en que él traicionaba, pero tenía que ser cuidadosa. No podía enfrentarlo sin algo sólido, algo que garantizara que caería sin arrastrarme con él. Cada documento que copiaba, cada correo que analizaba, cada llamada que grababa, era un paso más hacia mi libertad, pero también un paso más cerca del peligro. Los días pasaban y la tensión en casa se volvía casi insoportable. Víctor, que siempre había sido un hombre controlador, empezó a notar mi cambio de comportamiento. Hacía todo lo posible por parecer la misma, pero en el fondo, él sentía que algo estaba mal. Empezó al hacer preguntas extrañas,
a probar mis reacciones, a observar mis horarios. Veía en sus ojos la desconfianza creciendo. Llegaba a casa más temprano sin avisar. Aparecía de repente en mi oficina, y varias veces noté que intentaba acceder a mi computadora personal. Lo que antes era un matrimonio frío y distante, ahora se había convertido en un peligroso juego del gato y el ratón. Sabía que estaba tratando de atraparme en un error, esperando que me delatara, pero no podía fallar. Cada segundo que pasaba en esa casa, cada palabra que salía de mi boca, tenía que estar calculada. En cualquier momento, podría darse cuenta de que sabía demasiado. Y eso significaba que mi vida corría peligro. Hasta que llegó el día, en 1970, que todo se derrumbó. Era una noche cualquiera, y ya había decidido que no tardaría mucho en entregar las pruebas a las autoridades y salir de esa casa para siempre. Pero subestimé a Víctor. Siempre fue un hombre inteligente, y en el fondo, debería haber imaginado que no me dejaría ir tan fácilmente. Cuando llegó a casa esa noche, algo estaba diferente. La forma en que me miró, la frialdad en sus ojos, el silencio tenso en el aire. No dijo nada por un tiempo, solo me observó. Luego, me invitó a dar un paseo. Dijo que quería hablar sobre nuestra relación, que sentía que estaba distante. Mi corazón se aceleró. Nunca antes le había importado eso. Nunca quiso discutir nuestro matrimonio. Y en ese momento, lo supe. Él sabía. Y lo peor, ya había decidido qué haría al respecto. Mi mente gritaba que inventara una excusa, cualquier cosa que me sacara de esa situación. Pero sabía que si me negaba, insistiría. Y si insistía, terminaría obligándome. Respiré hondo y fingí no sospechar nada. Tomé mi bolso, lo miré como si todavía fuera la esposa ingenua de antes y acepté la invitación. Condujo en silencio, los ojos fijos en la carretera, la expresión inmóvil. El camino era extraño. No llevaba a ningún restaurante, ni a ningún lugar al que solíamos ir. Reconocí la ruta. Nos dirigíamos a una propiedad aislada de su familia, una finca apartada, donde nadie me escucharía si gritaba. Traté de disimular el miedo. Si mostraba pánico, podría actuar antes de lo que esperaba. Mis manos sudaban, mientras apretaba la correa del bolso, donde escondía un pendrive con todas las pruebas que había reunido. Era mi única garantía de salir viva de allí. Víctor estacionó el coche, apagó el motor y guardó silencio durante unos segundos antes de girarse hacia mí. Su mirada estaba vacía. ¿Crees que soy un idiota, Isabela? La pregunta llegó fría, cortante. Todo mi cuerpo se heló. En ese momento supe que ya no estaba jugando. Estaba seguro de que yo sabía demasiado. Vi tus accesos al sistema. Vi tus movimientos extraños. Estuviste husmeando donde no debías. Continuó, con una voz baja y peligrosa. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Cada posible salida pasaba por mi mente, pero ninguna parecía viable. Estaba sola, sin señal de celular, sin nadie cerca. Podía matarme y hacer desaparecer mi cuerpo sin dejar rastro. Mi única oportunidad era mantener la calma. Fingí confusión, pregunté de qué estaba hablando, intenté desviar la conversación, pero no cayó en la trampa. Víctor sacó un arma de la guantera. No necesitaba decir nada más. No me había llevado allí para hablar. Pretendía resolver el problema de la manera más fácil. Cerré los ojos por un segundo, tratando de controlar el pánico. Esto era el final. Iba a acabar conmigo, y nadie jamás sabría la verdad. El tiempo parecía ralentizarse mientras mi mente trabajaba frenéticamente en busca de una salida. No podía reaccionar con desesperación ni suplicar. Eso solo le daría más certeza de que tenía el control. En cambio, hice lo que cualquier abogada en una negociación haría. Gané tiempo. Víctor, estás cometiendo un error. Mi voz salió sorprendentemente firme, pero por dentro me estaba desmoronando. Él rió, una risa seca, sin humor. El único error que cometí fue confiar en ti, respondió, apuntándome con el arma. Sentí el peso de la muerte acercándose, pero mantuve la calma. Si desaparezco, te investigarán. Soy abogada, trabajo en esto. Sabes que tengo contactos. Solté rápido, intentando plantar una duda en su mente. Vi algo diferente en su mirada, como si estuviera considerando mi respuesta. Pero duró poco. Quitó el seguro del arma y me ordenó que bajara del coche. Mis piernas temblaban, pero obedecí. El viento frío de la noche cortaba mi piel mientras me guiaba por el terreno oscuro. Mis ojos buscaban algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme, pero no había nada. Solo tierra, árboles y la certeza de que no saldría viva de allí si no hacía algo rápido. Y entonces ocurrió.
Fue tan inesperado que me tomó un segundo entenderlo. En medio del silencio opresivo, Víctor se detuvo bruscamente. Un sonido extraño salió de su boca, como un jadeo ahogado. Soltó el arma y llevó las manos a su pecho, los ojos abiertos de par en par. El tiempo pareció distorsionarse cuando comprendí lo que estaba pasando. Estaba teniendo un ataque al corazón. Por un momento, me quedé paralizada. Era como si el destino hubiera tomado la decisión por mí. Vi su cuerpo tambalearse, sus rodillas ceder, y luego cayó de cara sobre la tierra seca, retorciéndose de dolor. El poder que siempre había tenido sobre mí desapareció en ese instante. Corrí hasta donde cayó el arma, la agarré con manos temblorosas y, por primera vez en años, sentí que el miedo comenzaba a desvanecerse. Víctor intentaba decir algo, pero su voz fallaba. Ya no era el hombre inquebrantable, el empresario exitoso. Solo era un criminal desesperado, pagando por sus propios pecados. Respiré hondo, saqué mi celular del bolso y llamé a la policía. Mi vida nunca volvería a ser la misma, pero, por primera vez, estaba segura de que ahora me pertenecía por completo. Los minutos siguientes fueron un borrón. Mi respiración estaba entrecortada, mi cabeza daba vueltas y mis manos apretaban el arma con tanta fuerza que me dolían los dedos. Esperaba que él intentara levantarse, que reaccionara de alguna forma, pero la verdad era que ya no podía. Víctor estaba allí, tendido en el suelo, con el dolor reflejado en su rostro, su arrogancia y prepotencia derrumbándose junto con su cuerpo. Aún así, no podía bajar la guardia. El miedo a que se recuperara y tratara de terminar lo que había empezado me mantuvo inmóvil, esperando. Mi corazón solo comenzó a calmarse cuando escuché, a lo lejos, el sonido de las sirenas. La policía llegó rápido, mucho más rápido de lo que esperaba. Tal vez el universo había decidido darme una segunda oportunidad. Los oficiales bajaron de los coches con linternas apuntándome. Me ordenaron soltar el arma. Mi voz falló cuando intenté explicar, pero creo que no fue necesario. La escena hablaba por sí sola. Víctor fue llevado de allí aún con vida, pero la mirada que me lanzó antes de que lo subieran a la camilla era diferente. No era odio, ni rabia. Era la mirada de un hombre derrotado, que sabía que todo había terminado. En los días siguientes, sentí como si estuviera despertando de una pesadilla. Víctor fue acusado de fraude financiero, desvío de dinero e intento de homicidio. Mi testimonio, junto con las pruebas que reuní, fueron suficientes para que no tuviera escapatoria. La noticia se difundió como un incendio, y, en poco tiempo, mi vida privada se hizo pública. Lo que antes era visto como un matrimonio perfecto se convirtió en un escándalo de primera plana. Perdí muchas cosas en ese proceso. Amigos que prefirieron alejarse, contactos profesionales que no querían ser asociados con ese tipo de titulares. Pero en medio de todo ese caos, también gané algo que nunca pensé que tendría: libertad. Por primera vez en años, podía respirar sin sentir que caminaba sobre vidrios rotos. Ya no tenía que sostener mentiras, ni temer despertar al lado de alguien en quien no confiaba. El precio fue alto, pero finalmente era dueña de mi propia historia. Adaptarme a mi nueva realidad no fue fácil. Pasé años moldeando mi vida en torno a esa relación, convenciéndome de que formaba parte de algo sólido, de un matrimonio respetable. Cuando todo se vino abajo, me di cuenta de que, además del trauma, también tenía que lidiar con el vacío. La rutina que antes me asfixiaba ahora no existía más, y eso me inquietaba. Las primeras noches fueron las peores. Me despertaba sobresaltada, sintiendo como si aún estuviera siendo observada, como si en cualquier momento él fuera a aparecer y recordarme que todo había sido una ilusión, que en realidad no había escapado. Pero con el tiempo, la verdad se impuso. Víctor estaba tras las rejas, donde merecía estar. Ya no podía manipularme ni controlar mi vida. Aún así, empezar de nuevo daba miedo. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo seguir adelante sin cargar esta historia como una carga? Podría haber intentado borrarlo todo, fingir que nunca sucedió, pero sabía que eso no era una opción. Necesitaba transformar esta experiencia en algo más grande, algo que tuviera sentido. Así fue como comencé a involucrarme con mujeres que habían pasado por situaciones similares. No lo planeé, simplemente sucedió. Mi nombre estaba en todos los periódicos, en 1900, las redes sociales, y de repente, desconocidas comenzaron a buscarme, contándome sus historias, pidiéndome consejos. Vi en ellas el reflejo de quien fui. Mujeres atrapadas en relaciones asfixiantes, con miedo de salir
creyendo que no tenían escapatoria. Yo no tenía todas las respuestas, pero sabía que tenía que hacer algo. Empecé a hablar, a compartir mi experiencia y, antes de darme cuenta, estaba dando charlas, participando en debates sobre relaciones abusivas y manipulación emocional. No sé, trataba solo de mí, sino de tantas otras que aún intentaban encontrar fuerzas para salir. Por primera vez, sentí que lo que me pasó no había sido en vano. Si mi historia podía salvar al menos a una mujer, entonces todo lo que sufrí habría valido la pena. Cuantas más mujeres me buscaban, cuantos más testimonios escuchaba, más comprendía lo mucho que la sociedad romantiza el sufrimiento femenino dentro de una relación. Durante años, yo misma había comprado esa idea. Me enseñaron a ser paciente, a tolerar, a justificar comportamientos inaceptables, porque todos los matrimonios tienen problemas. Pero lo que viví no era un simple problema conyugal. Era abuso, era control, era un juego psicológico en el que yo siempre perdía, aunque no me diera cuenta. Y si yo, una abogada con experiencia, con años de estudio y una carrera exitosa, caí en esa trampa, ¿cuántas otras mujeres estarían atrapadas en situaciones similares sin siquiera notarlo? Ese pensamiento me hizo ir más allá. Empecé a estudiar más sobre el tema, a profundizar en la legislación y a luchar para que otras mujeres tuvieran las herramientas necesarias para salir de ese ciclo. Me convertí en una voz activa contra este tipo de relaciones, y eso me dio un propósito que nunca imaginé tener. Porque al final no se trataba solo de mí, se trataba de todas nosotras. El impacto de todo esto en mi vida fue enorme. No fue fácil reconstruir mi identidad después de años siendo la esposa de Víctor Alencar. La gente me miraba, de manera diferente, algunos con lástima, otros con juicio. Para muchos, debería haberme dado cuenta antes. Para otros, debería haber guardado silencio y seguir adelante. Pero yo no le debía nada a nadie. Mi lucha ahora era para que ninguna mujer pasara por lo que yo pasé, y si eso incomodaba a algunas personas, que así fuera. Ya no me importaban las apariencias, ya no necesitaba la aprobación de nadie. Lo que antes era un matrimonio de fachada, ahora era solo un capítulo cerrado de mi vida. Víctor seguía en prisión, y yo no sentía nada por él. Ni odio, ni deseo de venganza. Solo la certeza de que nunca más permitiría que alguien me pusiera en esa posición nuevamente. Ya no era la mujer que soportaba, que aceptaba, que se callaba. Era libre. Y al final, eso era lo único que importaba. Los años pasaron, y poco a poco, la historia dejó de ser una carga y se convirtió en un aprendizaje. El dolor que antes parecía insoportable se convirtió en un recordatorio de lo que superé, de lo que jamás volvería a aceptar. Me reconstruí, ladrillo por ladrillo, hasta convertirme en alguien que no solo sobrevivió, sino que hizo algo con esa supervivencia. Hoy miro atrás y no extraño nada de esa vida. El lujo, los viajes, los eventos, todo aquello era solo una ilusión, un escenario para ocultar una realidad podrida. La verdadera riqueza que conquisté fue el derecho a ser quien soy, sin miedo, sin necesidad de encajar en un papel que no era mío. Encontré una nueva forma de vivir, lejos de promesas vacías y de relaciones basadas en el control y el miedo. Por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía solo a mí misma, y esa era la mayor victoria de todas. Pero lo más curioso es que, incluso después de todo este camino, todavía me pregunto qué habría pasado si esa noche las cosas hubieran sucedido de otra manera. Si Víctor no hubiera tenido ese ataque al corazón, si hubiera logrado apretar el gatillo, ¿seguiría aquí ahora? ¿O mi nombre sería solo una cifra más en una estadística? ¿Fría y olvidada? Nunca lo sabré. Lo único que sé es que, de todas las posibilidades, esta fue la que ocurrió. El destino tomó una decisión que no me correspondía, y yo simplemente seguí adelante con lo que vino después. Nunca necesité vengarme. La vida misma se encargó de eso. Hoy, mi historia ya no trata sobre él. Trata sobre mí, sobre lo que hice con lo que quedó, y sobre todas las mujeres que aún necesitan el valor para dar el primer paso. Solo espero que sepan que hay un camino, que hay una salida, y que al final la libertad siempre vale el riesgo.